Perdón, ¿sí nos oyen? Es que está Nosotros, está el está el micrófono mute. desactivado, No no hemos se escucha. escuchado nada desde que inició. Ay, ok. Pensábamos Pues, que estaba dirigiéndose a los que estaban ahí presentes, pero lo dijo, oye, pues ya Ya avanzaron pasó las mucho filminas tiempo, y no. avanzaron 3 y no, no se oye. perdón, qué bueno que me dicen. Estaba desactivado a propósito. No, Sí, ¿verdad? pensábamos que estaba hablando con los que están presenciales. Y bueno, ahorita Ahorita Le resumo un poco lo que dije. Gracias por decirme, sí, que interrumpan porque luego pues me sigo yo así de... Bueno, entonces decíamos que lo primero que hay que decir es que el placer hace parte de la creación de Dios. Dios nos creó con la capacidad de sentir placer, ¿verdad? Y por lo tanto, pues hay algo bueno fundamentalmente en la capacidad de sentir placer. Decíamos también, por ejemplo, que la psicología afirma cómo esta búsqueda de placer es constitutiva para la especie humana. ¿Ven? Por ejemplo, aquí dice, ven, la capacidad de sentir placer es síntoma de la salud psíquica. Cuando hay un rechazo de todo lo que sea placentero, hay un problema psíquicamente y humanamente, ¿verdad? Dice la ciencia de la psicología, no se justifica, la búsqueda de placer no se justifica, es bueno en sí mismo. Claro que hay placeres malos, pero la inclinación hacia el placer, a lo placentero, en realidad es lo que mueve muchas de nuestras vidas, ¿no? La búsqueda de la felicidad y las sensaciones agradables mueven al ser humano para actuar y es lo que va dibujando su personalidad. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, también decíamos aquí que Jesús experimentó placer y alegría. No solamente vemos que la obra de Dios en nosotros es que Dios nos dotó con la capacidad de sentir placer, sino que también Jesús, asumiendo nuestra carne, experimentó placer. Y decíamos, ¿no? Pues tenía fama de comilón y borracho, participó en las bodas de Caná, tuvo amigos, es decir, que es imposible que haya podido tener esta familia de amigos, Lázaro, Marta, María, y sin duda algunas otras, que si no hubiera pasado ratos agradables con ellos, ¿no? No nos vemos a Jesús visitándolos y sin sonreír, sin poder disfrutar una comida, no sé. Bueno, exultó de alegría movido por el Espíritu Santo. También había una dimensión más espiritual, ¿no? En los goces que pudo experimentar Jesús, evidentemente. Cansado, se sentó para descansar. ¿Se acuerdan en el pozo de donde encuentra a la samaritana? Estaba cansado, se sentó a descansar. Placer, ¿verdad? Dormía, comía, bebía. Si experimentaba tristeza, enojo, dolor, ¿cómo no admitir que también experimentaba cosas buenas? Placer, alegría, goce, ¿verdad? De hecho, no solamente lo vemos en la vida de Jesús, esta dimensión, sino también en las enseñanzas. En muchos pasajes del Evangelio, ahorita vamos a citar algunos, Jesús promete recompensas, una felicidad que va a premiar lo que se está haciendo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo del vaso de agua fría? Quien no diera, no perderá su recompensa. Está hablando de algo gozoso, ¿verdad? No es una recompensa insípida, es algo que promete que va a dar felicidad, una recompensa. Todo el que haya dejado casas, etcétera, familia, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. También dice en Marcos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Mateo también afirma, el que pierda su vida por mi causa, la hallará. También encontramos otros pasajes aquí del Evangelio. Nosotros lo hemos dejado todo, le dice Pedro a Jesús. Bueno, pues todo el que haya dejado todo por mí recibirá muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Hijo del Hombre ha de venir en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho, según su conducta. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, etc. También en esto, cuando se acuerda cuando Jesús participó en esta comida con los fariseos, cuando ofrezcas una comida, no invites a los que pueden recompensarte, sino más bien a los que no pueden recompensarte. Y tú serás recompensado en la resurrección de los justos, ¿verdad? Finalmente Jesús se sirve de estos incentivos de búsqueda de algo agradable, de una felicidad futura, de una recompensa, para movernos a la acción, para movernos a buscar los bienes eternos. Entonces, vemos esta dimensión tanto en la vida de Jesús como en su enseñanza.
Es obvio que no es lo mismo buscar una vida de placeres. No estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de que la vida cristiana, puesto que Cristo redimió el placer, pues se trata de buscar todos los placeres. No, hay placeres que también son erróneos, malos, equivocados. Hay placeres que conducen al pecado o que son pecaminosos en sí mismos. Pero estamos hablando de la dimensión positiva, ¿verdad? Es distinto subrayar la importancia y la legitimidad de los placeres que hablar de una vida de búsqueda de placeres. No hablamos de eso, ¿verdad? La vida cristiana no es buscar los placeres. Podríamos decir que es buscar los bienes eternos, pero aún son los bienes, no son los placeres. Bueno, la búsqueda de placeres no puede ser el fin último de la vida humana, ni siquiera los placeres más espirituales. La acción y la vida del ser humano tiene otros principios que lo mueven a la acción. La responsabilidad, los principios morales, la norma divina, el servicio, el amor al prójimo. Imagínense que, bueno, pues de hecho casi es así, ¿verdad? Nuestra sociedad se rigiera solo por la búsqueda de placer. Pues ese sería un caos completo, ¿no? Tiene que haber otras cosas. Imagínense que los padres se ocuparan de los hijos solo en la medida en que les produce placer. Pues no funcionaría esto, ¿verdad? La virtud moral no consiste, recordemos, en una especie de apatía o indiferencia a lo placentero, sino más bien en una adecuada relación con lo bueno y lo malo. La virtud moral no consiste en renunciar a todos los placeres, sino en valorarlos en el justo medio, es decir, en la moderación adecuada. Es lo que hacen las mamás educando a los hijos, ¿verdad? O los papás, no sé, enseñando a tomar a los hijos, por ejemplo. Tomo ejemplos muy vulgares, perdón. Aprender a disfrutar de los bienes de una manera moderada, de una manera adecuada. Eso es lo adecuado, ¿verdad? Entonces, no se trata de cortar la relación con el placer, sino de disfrutar del placer de manera adecuada. Eso es la virtud. ¿Cómo sería la vida de Jesús, de María, de José y la nuestra sin ningún placer, ninguna alegría? ¿Sería verdaderamente humana? Pues no. Sería maquinal, ¿no? Mecánica. Y ahora, para comentar este aspecto, me voy a servir del Papa Francisco en Gaudete et Exultate, que tiene un apartado muy bonito en donde habla precisamente de esto, de la alegría. Dice así, en el primer número: alegraos y regocijaos, así se llama la encíclica. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa: el Señor lo pide todo y lo ofrece, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con existencias mediocres, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras la llamada a la santidad. Así se la proponía el Señor Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Y luego pues comenta muchas cosas, etcétera, sobre la santidad, pero dice, todo lo que hemos dicho sobre la santidad tiene que tener esta característica de la alegría, ¿verdad? Poder disfrutar santamente de lo placentero. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo. Ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, porque al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Si vives en el amor, vas a vivir en la alegría, en el gozo, según lo que dice Santo Tomás de Aquino. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos en medio de una gran tribulación en la alegría del Espíritu Santo, dice San Pablo. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Entonces dice el Papa, en realidad, esto debería ser una característica de la vida cristiana, una vida gozosa, alegre.
y por tanto que sea capaz de disfrutar de las cosas buenas de la vida, de las cosas buenas santamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues puesto que la vida cristiana se caracteriza por la búsqueda de santidad y no puede existir santos tristes. Pueden existir santos que están sufriendo, que están pasando por momentos malos, difíciles, pero Jesús pasó por esos momentos, ¿no? María también, etc. Pero no puede ser una actitud permanente del cristiano. Al contrario, la actitud permanente es la actitud de gozo, de alegría. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor. Han destacado, por ejemplo, en santos como Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl o en San Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza, del libro de Coelet, que es Eclesiastés. Es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos, como dice San Pablo en la primera a Timoteo, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Y va a seguir comentándolo. Ven, ¿por qué nos cuesta tanto a veces ver en un disfrute bueno, honesto, placentero, algo que Dios nos regala? No sé, en la luz tan bonita que sale en estos días en la mañana, en disfrutar de la naturaleza, en disfrutar de una buena charla, de un café con un amigo. Son pequeños placeres que Dios nos da precisamente para que seamos plenamente humanos, ¿no? Por eso lo que decía este pensador francés: quien quiere hacerse ángel, más bien se parece una bestia, ¿no? Quien hace ángel se hace bestia. Porque somos seres humanos y tenemos cuerpo, y el cuerpo busca el placer. Ya lo dijimos, hay placeres pecaminosos, eso no, pero los placeres buenos sí. Es parte de la creación de Dios y es parte de lo que Jesús vino a redimir. Su amor paterno nos invita: hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo. No te prives de pasar un día feliz. Del libro de Siracide, ¿no? Nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados. En tiempo de prosperidad disfruta. Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuento. Del libro de Coelet. En todo caso, hay que mantener un espíritu flexible y hacer como San Pablo. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Es lo que vivía San Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro. No estoy hablando de la alegría consumista, ven, es lo que decíamos, e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy. Porque el consumismo solo empacha el corazón. Puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte porque hay más dicha en dar que en recibir. Y Dios ama al que da con alegría. El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros. Alegraos con los que están alegres. Nos alegramos siendo débiles con tal de que vosotros seáis fuertes. En cambio, si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría. No hablo de los placeres efímeros que nos dice el Papa Francisco, que nos brinda el mundo, que nos ofrece el mundo, que son placeres que no tienen fondo, que pasan, que no nos conducen a nada más. Hablo de la alegría que es más profunda, de los placeres que son más profundos, auténticos, que nos llevan a la comunión. Ven, así como afirmábamos en el fondo que para entender plenamente la sexualidad tenemos que entender que es una orientación hacia el otro, a darnos hacia el otro. Hay algo aquí así también en el placer. El Papa Francisco nos invita al experimentar el placer, redimido, puesto que asumido por Cristo,
el placer nos oriente a la acción de gracias, nos lleve hacia Dios. Saber gozar ya de un placer noble, honesto, bueno, es un camino para acercarnos a Dios y reconocer la obra de Dios. Haz la prueba, ¿qué dice el Salmo? Y verás qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ay, acércate tantito, prueba y verás qué bueno es. Y si es bueno, pues te acercas, ¿verdad? Como dice Jesús, el que ha probado el vino añejo, ya no quiere vino nuevo, porque ya probó lo bueno. Entonces, claro que hay diferentes tipos de placeres, de alegrías, y no podemos vivir solamente procurándonos placeres efímeros que empachan, como dice el Papa Francisco, sino que debemos buscar placeres auténticos, placeres nobles que engrandecen el corazón. Pero no podemos negarnos a eso, ¿no? Pienso yo también que estamos muy todavía como contaminados por algunas pues digamos, pensamientos pseudocristianos, ¿no? Que veían en el cristianismo como un rigorismo. Sabemos que hubo, por ejemplo, el jansenismo, que precisamente insistía tanto en la ley de Dios y en la justicia de Dios, que se olvidaba ver la misericordia divina. Y eso se extendió en la iglesia, penetró mucho, ¿no? Y hubo muchas espiritualidades de reparación, de sufrir yo para que Cristo no sufra. Y yo creo que hay algo auténtico. Tenemos que reparar, pero la vida no es solo reparar, es también saber disfrutar, ¿verdad? Porque la vida no es humana cuando no se tiene la capacidad de experimentar alegrías, de experimentar placer. Y luego termina el Papa, este apartado, el Papa Francisco, con esta oración atribuida a Santo Tomás Moro. Que vamos a leerla, está muy chistosa. ¿Quieres leerla, hermano Mariano? Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerlo. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Amén. Sabemos que murió pues mártir, ¿verdad? Y bueno, se dice que tenía muy buen humor. Se dice que preguntaba a Hugo Al verdugo. que para subir, para ayudarle a subir, pero para descender no necesitará ayuda. Dice el hermano que también a la hora de morir, que le dijo a su verdugo que necesitaba ayuda para subir, pero para bajar no necesitaría ayuda, pues porque lo iban a decapitar, ¿no? Y bueno, pues si no me equivoco, es el primer laico canonizado, ¿verdad? Tomás Moro. Y como él hay muchos otros, Felipe Neri y otros, que en nuestro país también tenemos al Padre Pro. Si no has leído cosas de él, es súper chistoso lo que escribe, muy divertido. Bueno, también es mártir. Y el Padre Miguel Agustín Pro. Y en realidad es esto lo que nos quiere contagiar el Papa Francisco, es decir, miren cómo la alegría no es incompatible con la vida cristiana. Miren cómo el descanso y por lo tanto el disfrutar de un cierto placer no es incompatible con la vida cristiana. Es cierto, no puede ser lo primero, no puede ser lo que motiva toda nuestra vida. Es evidente que no. Pero sí hay algo de eso en nuestra vida. Y hay que saber, como decíamos al principio, saber lo positivo que tiene esto, porque es parte de la creación de Dios, para poder precisamente huir de lo malo cuando no esté de acuerdo con esto positivo. Entonces,
educar a las personas, educar a nuestros hijos para que puedan deleitarse en cosas buenas, es parte de la vida cristiana. Es parte de la educación cristiana y porque es parte de la educación humana también. Y me gustaría que termináramos con eso, ver cómo el Hijo de Dios, al encarnarse, sí asume el sufrimiento, pero también asume el gozo, asume la alegría, el placer. Y de hecho se sirve de esto para invitarnos a seguirlo, para invitarnos a imitarlo, a unirnos a él. Y creo que es todo lo que tenía que decir en esta última charla, más cortita. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Como ya han hecho ahorita, para enriquecer esta reflexión. De hecho, pues ahorita es tiempo de compartir en familia, ¿verdad? Las Navidades. No todos, pero pues muchos de nosotros todavía tenemos esa oportunidad de tener cerca a nuestra familia. Y es un tiempo de gozo poder compartir con ellos. Pues no tengamos miedo, ¿verdad? De ese momento de compartir gozo con ellos, alegría. Claro, de manera santa, de manera honesta, pero que sea también un compartir el gozo. Por allá hay una pregunta. Les damos el micrófono, Mari y Evers. Gracias. Pues es algo que reitera mucho el Papa Francisco, el sentido de la alegría. Constantemente lo está comunicando, ¿verdad? Que tengamos, por algo lo dice, ¿verdad? El Santo Padre, que vivamos en esa plenitud, esa alegría que finalmente es el fin de nuestro Creador, que estemos en esa plenitud, ¿verdad? Bajo ese camino de santidad. Muy hermosa es la plática de hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, si lo vemos bien, pues también la vida de María fue muy alegre, ¿no? La Magnífica de eso, un cántico de alegría, ¿verdad? De exultación. ¿Alguna reflexión, hermanos novicios? Fuerte, Felipe, para que te oigan. Teníamos un debate el año pasado en la escuela de vida porque para saber si Jesús sí reía o no. Ok. ¿Y quién ganó? Nadie ganó. Dice que el año pasado participaba en un debate, el hermano, para saber si Jesús reía o no reía. Pero no era un debate, era en el año. Una charla, una discusión a lo largo del año. Pero dice que nadie ganó. Es una pregunta. Pues qué triste. No, pues yo creo que hay muchas razones para pensar que Jesús rió. No sé si todo el tiempo, pero sí rió, es evidente. Por aquí hay una intervención, ¿sí? Perdón, yo creo que sí, lo vemos a lo mejor muy claro en el pasaje donde está con los niños, ¿verdad? ¿Quién no ríe con un niño? No sé, yo creo que Jesús rió cuando los vio y dejar que los niños se acerquen a mí. Yo Déjenlos creo que se acerquen a mí. Yo creo que ese pasaje para mí ha de ser como que, pues no, ni modo que esté Jesús todo así serio, ¿verdad? Pues no, tuvo que haber estado sonriendo, Y ahí creo yo. vemos como un ejemplo ahí, a lo mejor no muy concreto, pero se puede deducir de aquella pues chispa de alegría que Jesús contagiaba en su misión y en su ejemplo. A lo mejor no dice tal cual se rió, pero pues yo quiero, nos imaginamos la escena como muy alegre. Claro. Sí, a los adultos los regaña y a los niños les sonríe, ¿verdad? Sí, pero que sonrió, claro que sí. Yo creo que Dios en su amor, pues el amor es alegría, o sea, claro que sí. Yo no dudo, aunque no la Sagrada Escritura no lo presente así tal cual gráficamente, pero no lo dudo. Sí. De hecho, es muy interesante ver la iconografía de una cierta época en donde muestran a Jesús pues siempre muy, muy erático, ¿no? Muy serio, a la Virgen María también, por brindarles, por ponerles esta apariencia de soberanía, ¿verdad? Ver a un rey sonriendo, pues no era habitual, era más bien revestirlos de majestad, de solemnidad, el sabio, ¿no? Un sabio que tiene una cara de intelectual, una cara de hombre interiorizado, ¿no? Pero creo que si consideramos precisamente es esto de lo que hablamos en este retiro, si consideramos la humanidad en todas sus consecuencias, no podemos decir que no haya alegría en la vida de Jesús. Si se hizo verdaderamente hombre,
No podemos decir que no hubo alegría, que no hubo gozo, que no hubo experimentar placer. Placer bueno, honesto, pero claro que hubo. Muy bien, pues vamos a terminar. Si gustan, vamos a terminar con esta letanía que hemos estado haciendo para nuestro Padre San Juan. Le voy a pedir a uno de los novicios. ¿Tú quieres venir a decirle aquí? ¿Quieres venir a decirle aquí, por favor? Para que la digamos todos juntos. Sí pudieron descargar las diapositivas, ¿verdad? Muy bien. ¿Te sientes aquí para decirlo? Para que te oiga. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. San Juan, Ruega por nosotros. amigo de Jesús. Ruega por nosotros. Apóstol de la Eucaristía. Ruega por nosotros. Apóstol de la Iglesia. Ruega por nosotros. Apóstol del amor. Ruega por nosotros. Columna y fundamento de la Iglesia. Ruega por nosotros. Compañero en las pruebas. Ruega por nosotros. Confidente del Señor. Ruega por nosotros. Custodio de María. Ruega por nosotros. Discípulo amado de Jesús. Ruega por nosotros. Discípulo del Bautista. Ruega por nosotros. Discípulo que permanece. Ruega por nosotros. Discípulo virginal de Jesús. Ruega por nosotros. Estrella resplandeciente de la Iglesia. Ruega por nosotros. Fiel hasta la cruz. Ruega por nosotros. Hijo de María. Ruega por nosotros. Hijo del trueno. Ruega por nosotros. Modelo de juventud. Ruega por nosotros. Pescador de hombres. Ruega por nosotros. Predicador del amor. Ruega por nosotros. Primero de los silenciosos. Ruega por nosotros. Seguidor del Cordero. Ruega por nosotros. Teólogo y predicador. Ruega por nosotros. Testigo de la verdad. Ruega por nosotros. Testigo de su corazón herido. Ruega por nosotros. Vidente de Patmos. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Oremos. Dios nuestro, por medio del apóstol San Juan, nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne. Concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muchas gracias a todos. Les mandamos un correo por ahí. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Que- Muchas gracias. Pasen feliz Navidad. Que pasen Muchas feliz gracias. Navidad. Dios los Dios los cuide. bendiga. Gracias. Buena mañana y feliz Navidad desde ahora. Gracias.